Hola amigos y amigas, estamos el día de hoy en el primer episodio del videocast. Tengo el placer de estar con Guillermo Vivanco, no solamente mi socio, sino también amigo desde el colegio desde los 5 o 6 años, desde kindergarten. Y nada, el objetivo de este videocast es poder compartir nuestras experiencias, no solamente tecnológicas, sino también con personas referentes en el agro, referentes del ecosistema, y poder aportar y seguir creciendo. Yo comenzaría, Guillermo, por hacer una pequeña introducción de nosotros, tal vez. Sí, me parece bien, ajá. Buenísimo. Como sabes, yo soy administrador de profesión. Me gradué de la UPC Administración y Finanzas. Trabajé en construcción primero, en empresas grandes, de ahí empresas más pequeñas y muy innovadoras. Me fui a hacer el MBA a la Universidad de Nueva York, en NYU. Me gradué, regresé a Perú. No me salió el trabajo en Venture Capital que estaba buscando allá en Silicon Valley. Así que volví a emprender directamente acá en Perú. Me asocié con unos amigos de un restaurante que se llama Osaka, muy exitoso. Los ayudé a levantar capital, a abrir otras franquicias en otros países, a crecer el negocio internacionalmente. Y después sí regresé al tema de Venture Capital, cofundé una red de inversionistas en startups y un fondo de inversión semilla que se llama Angel Ventures Perú. Y después de unos años trabajando, conectando emprendedores con capital, emprendedores de tecnología, es que nos encontramos en el almuerzo de colegio y ya tú venías trabajando con los drones y me pareció a mí súper interesante, así que decidí pasar de invertir en startups a formar nuestra propia startup, que creo que ha sido una gran experiencia. Sí. Y nada, eso me permite a mí también hacer una pequeña introducción. Yo soy biólogo de profesión, salí muy joven de casa, migré a los Estados Unidos donde estudié biología. De ahí hice un pequeño estudio en el lago Titicaca y eso me llevó a terminar en Italia, donde hice una maestría en interpretación de imágenes de satélite. Principalmente lo que queríamos hacer en el lago Titicaca era monitorear la contaminación, y de la forma tradicional como se hace ese monitoreo puntual con un barco, con una botella de agua, un GPS, no era viable. Entonces decidimos tener tecnologías alternativas para poder monitorear todo el lago. En Italia hice una maestría en todo lo que es remote sensing o interpretación de imágenes de satélite, y a través de eso creé la primera startup hace más de 20 años, o lo que se llamaba un spin-off en ese tiempo, con las personas de esta maestría. Ahí tuve la oportunidad de explorar diferentes países. Estuve en Australia, tuvimos un sistema de monitoreo satelital para incendios, trabajamos en China monitoreando reservorios de agua, trabajé en Libia recreando zonas arqueológicas, regresé al lago Titicaca para monitorear el lago con un proyecto del Banco Mundial, y regresé al Perú después de muchos años ya con un know-how especializado en lo que era interpretación de imágenes, y es ahí donde enlazo a la reunión del colegio donde nos vamos a encontrar y decidimos pues crear Space AG, aportando el conocimiento de los satélites con cámaras infrarrojas, cámaras térmicas para ver lo que era el nivel de vegetación, clorofila, ¿no? El vigor, y ver también lo que podría hacerse con cámaras térmicas para medir la temperatura de la vegetación y relacionarla a estrés hídrico, falta de agua, goteros tapados, fugas de agua, ¿no? Entonces ahí fue un poco la conversación que tuvimos y dijimos, ¿cómo hacemos para que esta empresa, que en ese entonces era de drones, ¿no? ¿Cómo podíamos escalar, ¿no? Esa creo que fue el punto de quiebre. Dijimos, ¿cómo hacemos para que este modelo tan puntual podamos llevarlo a nivel mundial, ¿no? Claro, porque al final era un servicio de venta de imágenes donde no había una propiedad intelectual o un derecho de autor. Era simplemente una tecnología que se usaba en varios países de una manera igual y que se vendía, que a partir de las imágenes se construía valor agregado, pero en sí el modelo de negocios necesitábamos encontrar una manera de volverlo escalable, más propietario, en el sentido que podemos construir algo a partir de eso, ¿no? O sea, no solamente la imagen, sino que qué valor le das a partir de la imagen al agricultor. Entonces ahí la idea era a partir de la tecnología, y esto es una ruta diferente a la que toman muchos emprendedores que parten del problema, que en verdad es lo más recomendable, partir del problema. Nosotros partimos del producto, de la tecnología, y a partir de la tecnología buscamos que nos abran puertas, que el mercado nos abra sus puertas, especialmente las aeroportadoras en Perú nos reciban, quieran volar los drones con nosotros. De hecho ofrecíamos los vuelos gratis, o sea que era mucho más fácil que ellos acepten.
pero el motivo, el objetivo no era tanto vender ni conquistar mercados, sino entender bien cuál era el problema que esa tecnología podía resolver, o cuáles eran los problemas que la tecnología podía resolver. Entonces hicimos mucho de una investigación de mercado, un research de usuarios, pero sin llamarlo así, simplemente era conocer. Un poco de intuición, ¿no? Sí, conocer, ¿no? O sea, por dónde íbamos a llevar el negocio. Sabíamos que había algo ahí, pero no teníamos claro cuál iba a ser el problema de todos los que tenían los agricultores que íbamos a resolver. Claro, porque te acuerdas que en ese entonces nosotros volábamos el dron, creábamos estos mapas gigantes, íbamos a la agrícola y les presentábamos el mapa, ¿no? Y ahí la agrícola o las personas dentro de la agrícola veían, ¿no? Acá tengo plantas muertas, acá tuve este problema de riego, pero para nosotros en ese entonces era recién un aprendizaje hacia dónde podía ir el producto, ¿no? Y ahí creo que fue interesante pivotear porque nos dimos cuenta que los softwares que ya existían no cumplían realmente la necesidad del usuario, en este caso el agricultor, y eran software donde tú podías visualizar la imagen del dron, pero tenía 50 botoncitos y el agricultor decía, bueno, ¿cómo hago para poder manejar esa tecnología? Era muy distante a lo que él necesitaba, que era una plataforma, un software, una página web muy simple, con 2 botones donde él pudiera tener accionables, ¿no? Sí. Y ahí creo que también hay otra fase en la cual nosotros escalamos, ¿no? O sea, yo creo que ahí fue que empezamos a entender que el producto no era solamente la imagen. Exacto. El problema era que los agricultores no tenían mucho conocimiento de cuáles eran los problemas que tenían en el campo. O sea, era un manejo agrícola mucho por intuición, pero no tanto por data, y no tenían esa granularidad de saber qué estaba pasando en cada planta, claro, que el dron te podía dar. Entonces, ¿cómo puedo manejar mi campo de una manera más cercana o más efectiva, donde tenga más visibilidad de lo que está sucediendo, donde pueda analizar una extensión grande de cultivos sin tener que mandar una flota de gente para poder estar investigando planta por planta? Entonces, ese fue el problema inicial que creo que nosotros vimos, o sea, cómo poder ayudarlos a los agricultores a detectar más rápido anomalías en sus cultivos y a través de imágenes de drones. Pero como dices, la imagen tenía que ir en un software y los software que había en ese momento eran muy complejos para que los usen los agricultores. Entonces nosotros dijimos, bueno, démosle un software para poder colgar las imágenes ahí y ayudarlos a comparar las imágenes con lo que estaba pasando en el campo. Muchas veces nosotros llegábamos con la radiografía y le decíamos al cliente, acá hay un problema en tu planta porque parece que hubiera menos hojas, menos área foliar, que era menos frondosa que el resto. Y al final no era que haya habido un problema, sino que acababan de podar la planta. Claro. Entonces no le estábamos diciendo nada nuevo al agricultor y no podíamos realmente interpretar lo que estábamos viendo en la imagen, y era porque faltaba data del agricultor del campo para contrastar con las imágenes. Claro. Y en ese momento dijimos, bueno, el software tiene que tener esa funcionalidad, ¿no? La posibilidad de ver imágenes y la posibilidad de subir data del agricultor para compararlas en una sola plataforma. Y así fue que empezamos a buscar el software. En ese momento la idea no era tanto construir un software, sino encontrar una empresa que ya lo haya hecho, para qué reinventar la rueda y tratar de tropicalizarlo, ¿te acuerdas? Adaptarlo a la necesidad de Perú. Y fuimos a Estados Unidos. Silicon Valley, ¿no? Estuvimos en Oregon. Yo viajé a Francia también a una feria de espárragos, tratando de buscar el software, ¿no? Sí. Tratando de traer algo y no reinventar la rueda e invertir capital. Pero al final logramos, creo que, reunirnos con 2 empresas de Israel. Sí. Y una nos dijo, este es mi secret sauce, ¿no? No estamos dispuestos a compartirlo. Y la otra creo que nos dijo, la región no nos interesa. Sí, también los cultivos, o sea, ustedes están en cultivos intensivos, ¿no? En Perú predomina la exportación de cultivos intensivos de alto valor, como los arándanos, la uva de mesa, las paltas. Y son áreas más reducidas en comparación a cultivos extensivos como el maíz, la soja, el trigo. Entonces, ellos tenían la impresión de que el mercado de cultivos intensivos era muy pequeño, cosa que se ha demostrado que no es así porque Correcto. Tiene un valor económico muy alto, ¿no? Una hectárea de arándanos se puede vender a más de $100,000, una hectárea de maíz a $2,000. Entonces, más allá del área, el valor económico y lo que están dispuestos a invertir los agricultores de cultivos intensivos es bastante más alto. Claro, y ahí un poco
y ya comenzamos a tener una visión más clara de la empresa, ¿no? Ya Space AG se convierte en una empresa de software, ya no de drones. Nos dedicamos netamente a cultivos de alto valor, cultivos extensivos, y comenzamos también a entender mejor la problemática del agricultor, problemas de proyecciones de cosecha, problemas de fitosanidad, problemas de agua, de estrés hídrico, problemas de recolección de la información. O sea, ¿cómo haces tú para tener información confiable si tienes extensiones muy grandes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí también comenzamos a entender mejor cómo direccionar el desarrollo. Se crea un equipo interesante, levantamos capital y ahí está todo tu conocimiento, lo cual a la fecha es todo un esfuerzo enorme, ¿no? Sí. De hecho, cuando nosotros dijimos, cuando encontramos el software, en ese momento dijimos, bueno, acá hay una gran oportunidad de construirlo nosotros. Dijimos, ya sabemos qué vamos a hacer, constituyamos la empresa. Exacto. Y ahí fue que fundamos Space AG en octubre del 2017. Y ya la empresa nace en su objeto social, su ADN, como una empresa de software, ¿no? Donde las imágenes iban a ser una capa más de información en este software para manejar los cultivos. Y en ese momento es que contratamos a nuestro CTO, Adolfo Valdivieso, ex CTO, y empezamos a armar el equipo en ese momento solamente desarrolladores, nada de ventas, ¿no? Sí. Estamos viendo netamente producto y tratando de encontrar el producto que tenga el mayor fit en el mercado. Y ahí fue que, bueno, no había mucho capital, postulamos a Startup Perú, ganamos ese concurso del reto biodiversidad, sí. Y ahí postulamos a una aceleradora en Argentina que se llama NXTP Labs. Y estuvimos en Guaira antes, creo. Y nos seleccionaron. ¿No? ¿Fue antes? No, me equivoco. Creo que fue después. Guaira fue a fines de ese mismo año. NXTP fue lo primero. Y ahí fue que empezamos a aprender acerca de no solamente cómo enrumbar el negocio y más de las necesidades del productor, porque ellos tenían un grupo dentro de sus managers de la aceleradora, tenían a productores, habían traído, como era una aceleradora de Agtech o ese vertical era de Agtech, ellos tenían expertos en agricultura. Y emprendimos también de valuation, ¿no? Sí, de hecho, yo que venía de valorizar empresas, y de hecho en NYU es muy fuerte el tema de poder ponerle un precio al equity, a las acciones. La fórmula para valorizar una startup es completamente distinta. Para empezar, no tiene flujos de caja, muchas veces no tiene ventas, tiene un producto, un equipo, una oportunidad de mercado, especialmente cuando está en sus primeros meses o años, no se puede valorizar como una empresa tradicional. Nosotros pensábamos que la empresa tenía un valor y le habíamos puesto un valor relativamente bajo, y la idea era levantar un capital pequeño, porque en ese momento pensábamos que era grande para el ecosistema Perú, pero en realidad no nos iba a llevar a ningún lado, no queríamos levantar ese. Sí, yo recuerdo muy bien ahí, permíteme la interrupción, recuerdo esa tarde en Argentina cuando nosotros dijimos vamos a levantar $100.000, ¿correcto? Y estabas pichando al grupo de inversionistas y ellos dijeron, ayer hemos estado en Chile, y ante el grupo de empresas que ha pichado decían, hay empresas que están en un estado anterior, earlier, y están pidiendo mucho más dinero. Y recuerdo ese día que en el café de NXTP, el que estaba abajo de NXTP, dijimos, realmente estamos tal vez formulando de una manera distinta el negocio y lo que necesitamos es mucho más dinero, ¿no? Y ahí creo que viene un poco también la visión de pensar en grande, ¿no? Ese think big que hoy día pues, nos ha llevado a estar presentes en más de 6 países, más de 1.000 usuarios, sí. Y tener pues, un producto que yo diría tiene market fit, ¿no? De todas maneras. Creo que el mayor aprendizaje ahí fue sal de la idea de la valorización. O sea, nosotros decimos, pero solamente podemos valorizar la empresa si no estamos vendiendo. Máximo nos van a poder valorizar en, no sé, pues $1 millón. Si queremos ceder el 10%, podemos levantar $100.000. Pero no, estábamos haciendo el ejercicio al revés. Sí. El verdadero ejercicio, o como aprendimos que es, y aunque suene contraintuitivo o poco razonable, la forma debería ser la siguiente. Tú decides cuánto capital necesitas y cuánto estás dispuesto en ceder, o qué porcentaje estás dispuesto de ceder de tu compañía, y según eso se calcula la valorización de la empresa, porque la valorización es un resultado de
ese capital que necesitas y el porcentaje que estás dispuesto a entregar por ese capital, eso hace el valor de la empresa. Ahora, lógico, no vas a pedir $100 millones y estar dispuesto a ceder 1%, porque no es la realidad, ¿no? Tienes que ajustarte también a la realidad del ecosistema en el que te encuentras. Lamentablemente, y esto le pasa a muchos emprendedores de Perú y de Latinoamérica, es que estamos en ecosistemas de startups todavía nacientes, donde las valorizaciones son bastante más bajas. Entonces, si hubiéramos estado en Silicon Valley, probablemente hubiéramos podido levantar bastante más, diluirnos menos. Y es importante, ¿no? Porque esa primera ronda de capital no puede ser muy pequeña. Debería por lo menos asegurarte $500,000 para poder realmente armar un buen equipo y empezar a construir producto. Y esa sería una ronda semilla. Sí. En ese momento las rondas semillas en Perú eran mucho más pequeñas. Claro, el tema de startups recién estaba al inicio. Y aparte el sector, la vertical donde estamos nosotros es bien compleja. O sea, el sector agrícola no ha innovado a lo largo de los años y encontrar early adopters al inicio creo que fue todo un challenge, todo un reto, ¿no? Por suerte logramos, creo, obtener varios agricultores que hoy día también son socios de la empresa, algunos de ellos, y con los cuales construimos el producto, ¿no? Y esa iteración creo que fue clave, ¿no? Sí. Para poder darle en el clavo, porque inicialmente dentro de la empresa no teníamos agricultores. Nosotros veníamos del lado de la tecnología, tal vez, ¿no? Y creo que eso realmente nos hizo pensar un poquito fuera del concepto tradicional del agricultor, donde tú decías, falta agua, ¿cómo sabes? Bueno, yo hago una calicata, agarro la tierra, lo siento húmedo o no, o voy a ver la uniformidad de riego y tengo un vasito de plástico y estoy viendo cuántas gotas caen. Nosotros decíamos, pero si estás manejando miles de hectáreas, ¿no? Claro. O cientos de hectáreas, ¿cómo haces para tener un manejo tan empírico, ¿no? Entonces ahí es donde entra la tecnología y el desarrollo del producto. Ahora, otro tema importante que me gustaría tocar es la parte personal del emprendedor, ¿no? Porque al final uno dice, oye, qué chévere, es paisaje, todo lo que está creciendo, los premios y ante la luz o la vista, el ojo, el oído del oyente, todo parece perfecto, ¿no? Se ve una cosa espectacular ser emprendedor, ser startupero. Pero ¿qué hay atrás del startupero real? O sea, claro. ¿Qué ha vivido Guillermo, qué ha vivido César? O sea, a nivel humano, a nivel personal, a nivel físico, ¿no? Lo que se ve de afuera, lo que se ve adentro es abismalmente distinto, ¿no? Afuera parece que chévere este negocio con drones y innovación y tecnología y el startupero que no tiene que ponerse terno y corbata y tiene sus horarios, que es completamente al revés la percepción. O sea, el startupero no duerme en la noche. Claro, se levanta a las 3 de la mañana. El horario más difícil de todo, porque todo el tiempo, día y noche, sábado, domingo, siempre está pensando en su negocio, en cómo sacarlo adelante. 9 cada 10 startups fracasan. Es súper complicado empezar a abrir mercado, descubrir el producto, poder financiar la empresa. Y así la financies, cuántos meses de runway o de vida te quedan, ¿no? Claro. Siempre estás corriendo contra el tiempo, tratando de tener market fit, y una vez que tienes market fit, tratando de escalar a otros países o en otras verticales, ¿no? Es como que es una carrera que nunca termina y siempre estás... Claro, los retos van cambiando, pero siguen siendo retos gigantes, ¿no? El primer reto es como... Ya quiero poder descubrir un producto mínimo viable que resuelva algún problema de mi cliente y que empiece a valorar mi producto y a pagar por él, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero levantar algo de capital para poder armar el equipo que construye ese producto y que ayude a llevar ese producto mínimo viable al mercado. ¿Y cuánto vale, ¿no? Claro. ¿Cuánto lo puedo valorizar? Y levantar el capital, y uno pensaría que levantar capital es como un hito en sí. Levanté capital y vamos a celebrar. Nada que ver, pues. O sea, levantar capital implica que ahora vas a tener un compromiso no solamente con tu equipo, contigo mismo, sino también con terceros que han apostado por tu empresa y lo vuelve mucho más exigente,
el uso de capital, cómo lo usas, cómo es reducido, tiene que ser muy bien pensado y al final con una sola ronda de inversión no vas a cumplir tu y aparte es un full-time job, ¿no? Lo que la gente dice, ya bueno, levanto capital, pero prácticamente gran parte de ese rol lo has asumido tú y es un trabajo que yo lo veo continuo en el día a día y son reuniones, y esa vocecita que te dice, no me interesa, no, o no, en este momento no, o estás too early, o tal vez el ticket promedio no es el adecuado porque estás en la fase inicial, sí, yo creo de que la ronda semilla o en la Serie A, ¿no? Sí, nos pasó mucho que los inversionistas no entendían el sector, ¿no? Exacto. De AgTech y de agrotecnología y les interesaba, pero al no poder comprender bien el negocio y la oportunidad y el mercado, no se mandaban a dar el último paso a invertir. Creo que nos sirvió bastante después de NXTP, y Guaira, que fue solamente un periodo de prueba, recibir inversión de Yield Lab. Yield Lab es un fondo especializado en AgTech con base en Estados Unidos, un fondo con operaciones en varios continentes, donde todo su portafolio son empresas de agrotecnología y de foodtech, ¿no? Entonces ya la visión de ellos, de hecho ellos pidieron un sitio en nuestro board, en nuestro directorio, y empezaron a involucrarse más en el negocio y ese capital inteligente que nos puso Yield Lab, abriéndonos puertas en otros países de agricultores, de talento, de potenciales socios, partners, todo eso nos ayudó muchísimo. Creo que también el emprendedor, gran parte del éxito del emprendedor es con quién te asocias, ¿no? Exacto. Y hay una dificultad enorme porque cuando nosotros comenzamos la empresa no teníamos mentores reales en la línea de agrotecnología. O sea, era muy difícil encontrar un emprendedor que ya había pasado por todo eso y adicionalmente a eso en la línea de agrotecnología, ¿no? Entonces, como que fuimos precursores en algo que era por dónde voy, ¿no? Entonces, de Yield Lab de todas maneras fue un hito importante y creo que nos permitió tener esa visión también de llevarlo la empresa a otros países. Y ahí contratamos una country manager en Chile, replicamos el modelo de negocio de Perú. Yo diría que está funcionando bastante bien en Chile. Replicamos en Colombia, todavía está en un estado de crecimiento, pero ahora se viene México y Estados Unidos, ¿no? Sí. Y creo que la última noticia de Thrive, tal vez ahí nos puedes comentar un poquito todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, porque no diría ni siquiera meses, ha sido también muy prometedor, ¿no? De todas maneras, creo que las cosas pasan en los momentos en los que tienen que pasar o no, y es por algo, ¿no? Claro. O sea, al final, como que eso de las cosas pasan por algo, bueno, pues creo que es un dicho que sí tiene mucha realidad. Claro. Hay una frase que dice, desire and let go, ¿no? O sea, ten el deseo puesto, pero no estés ahí metido tratando de empujarlo porque no se va a dar hasta que realmente decides que la cosa funcione y fluya, ¿no? Y ahí recién se dan las cosas, ¿no? Sí. Y siempre se dan por algo, ¿no? Siempre se dan por algo y hay que ser perseverantes, pero también hay que tener cierta flexibilidad para poder detectar en qué momento esa perseverancia se está volviendo más en obstinación, en necedad, claro, en terquedad, porque eso no es ser perseverante. Perseverante significa que tratas de alcanzar una meta, pero vas descifrando la mejor forma de llegar ahí, siempre estás iterando o estás tratando de pensar una mejor manera de llegar a esa meta, ¿no? Como, no sé, pues pongo un atleta olímpico que va entrenando y descifrando mejores formas de entrenar y aumentar su performance. A nosotros nos pasó mucho que desde un principio nuestra meta en cuanto a inversionistas que pensamos que nos podían llevar a un siguiente nivel era poder ser invertidos o por Thrive, que es la aceleradora de tecnología más importante del mundo. Es en Silicon Valley, ¿no? O por Y Combinator, ¿no? Sí. Esas eran las dos. Thrive o Y Combinator. Thrive es como el Y Combinator de Agrotech. Claro, pero importante tener claro ese North Star, ¿no es cierto? Sabíamos a dónde íbamos directamente. ¿Y por qué? Porque también nosotros, nuestra tesis desde un principio es, nosotros somos una empresa global, estamos basados en Perú. De hecho, gran parte de estar en Perú nos daba una ventaja competitiva porque podíamos estar cerca de los líderes mundiales, productores de cultivos de alto valor, donde estaba el foco del negocio,
pero lo que íbamos a construir con ellos lo íbamos a llevar a todo el mundo. Y eso lo teníamos claro desde un principio. Entonces, buscábamos a Y Combinator y a Stripe cada año, aplicábamos esos programas, porque bueno, Y Combinator bueno, ya es la aceleradora más famosa y más prestigiosa del mundo, y Stripe era lo mismo en AgTech. Pero en la línea de AgTech, o sea, era todo el network, ¿no? Todo el network de los partners en Estados Unidos y mundiales, de los inversionistas que invierten solamente en nanotecnología, todas las otras startups que habían invertido, que habían generado billones de dólares en valor. Entonces queríamos estar ahí. Aplicamos en el 2018, el 2019, el 2020. En cada aplicación íbamos mejorando no solamente la atracción, ¿no? Porque íbamos avanzando como negocio, pero mucho la visión del producto, negocio, ¿no? sí, o sea, el entendimiento del mercado, ¿no? De cómo darle una solución que el mercado realmente necesite. Y es así que finalmente nos aceptaron este año. Yo creo que el mayor entendimiento que tuvimos fue que este primer software que habíamos hecho para integrar las imágenes de drones con data del campo no iba a funcionar si no creábamos una herramienta para capturar la data en el campo. O sea, para capturar la data por las personas que caminan en el campo, que generalmente usan lápiz y papel y llevan todo un Excel. Si nosotros no digitalizábamos esa parte del proceso y la conectábamos con nuestro software, no íbamos a lograr que nuestro software tenga suficiente información para que realmente se puedan tomar decisiones. Entonces nos enfocamos mucho en ese producto de digitalizar la captura de data en el campo, ¿no? Y ahí fue que Stripe empezó a tomarnos más en serio, o bueno, a prestarnos más atención, porque sabía que estábamos yendo en la dirección correcta, en empoderar a las personas que caminan en el campo para que hagan mejor su trabajo, ya sea trabajos de captura de data, pero también trabajos de cosecha, de poda, etc. ¿Qué ventaja dirías tú que tiene el trabajador? O sea, ¿dónde le estamos dando en el clavo en ese producto? O sea, a ver, para recapitular un poco y que quede claro la propuesta de valor, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es transformando digitalmente los procesos que se dan en los campos de cultivo, sean procesos relacionados a las plantas o sean procesos relacionados a las personas que trabajan en el campo. Claro, que son clave, ¿no? Pero nosotros empezamos mucho con la visión de plantas, con los vuelos de los drones, con monitorear qué plantas tenían un déficit tal vez de nutrición o de estrés hídrico, o de repente una plaga, una enfermedad, ¿no? Y luego pasamos a entender de que, especialmente en cultivos de alto valor, mucha de la información relacionada al monitoreo del performance, del rendimiento de las plantas y de las personas, se hace por otras personas que caminan en el campo. Evaluaciones, supervisiones, ¿no? Entonces le dimos una herramienta, la segunda herramienta fue para ellos, para garantizar que esas evaluaciones y estas supervisiones se hagan a través de nuestro aplicativo móvil y así poder llevar esa información al software y tener información completa para tomar decisiones de cualquier decisión relacionada a las plantas o a las personas dentro del campo, ¿no? Y luego hicimos un tercer producto que ha salido este año que tiene que ver con esa información relacionada a las personas, especialmente a los cosechadores y a las personas que podan, que son trabajadores temporales, los cuales los contratan por unos meses para que trabajen en el fondo y luego hasta el año siguiente no los vuelven a ver. Importantísimo la cosecha, la calidad. La cosecha, ¿no? Y cómo hacer para que esa información también llegue a ellos. Para que ellos puedan tener mucho más visibilidad de cuánto van a cobrar. Y confianza en la data. Generando transparencia. Pero una vez que ya pasas esa información a un canal digital y es el trabajador quien entra con su DNI a ver la cosecha, ya tienes al trabajador como usuario, al cosechador. Digamos que a la parte más baja de la pirámide. Ya usa la tecnología. Como usuario de la tecnología, ¿no? O sea, no la usa para hacer supervisiones o para hacer cosas complejas, la usa para ver solamente los kilos que ha cosechado, pero igual ya está entrando a la plataforma. Entonces, una vez que ya es un usuario digital, entonces la cantidad de valor que tú le puedes dar es muy grande. Se abren otras verticales de negocio. ¿No? Para empezar, tú tienes la información de cuánto esa persona cosecha, entonces cuánto esa persona gana, y cuántos días trabaja y en qué empresas trabaja. Si es hombre, si es mujer, el rango de edad. Dónde vive, ¿no? Qué variedades cosecha mejor. Entonces toda esa información la puedes luego, no solamente se la das al agricultor para que contrate mejor y realmente le saque el máximo valor a la persona que va al campo, que es importantísimo por esta escasez mundial de cosechadores, sino que también permites que esa información se use para que
otras empresas, no solamente las agrícolas, pueden ser bancos, por ejemplo, para darle le den créditos, préstamos a los cosechadores, o empresas de seguro le den seguros, o empresas de educación cuelguen en este canal digital cursos, no solamente para ellos, sino también puede ser para sus hijos. ¿no? Entonces, o en salud, telemedicina, salud, para tener una mejor calidad de vida. Una vez que ya tienes a esta base de usuarios digitalizada, ya empiezas a mejorar la calidad de vida por el contenido que puedes transmitir a través de ese canal. Entonces yo creo que mucho del pivot, si es que lo podemos ver, más que pivot ha sido complementar la propuesta de valor hacia otros usuarios para tener toda la pirámide dentro de nuestra plataforma, que es lo que hemos logrado hoy día. ¿no? Hoy día, desde los gerentes generales y gerentes agrícolas hasta el cosechador temporal, todos usan la están tecnología conectados a la plataforma. Excelente, excelente. Creo que queda clarísimo. Déjame hacerte otra pregunta puntual. Hoy día Space AG ha cerrado su ronda semilla, está planteando levantar una serie A. ¿Cuál dirías tú que son los unit economics, las métricas claves que le podrían interesar a un inversionista y por qué debería invertir en Space AG? Sí, yo creo que algo que hemos también descifrado es nunca dejas de levantar capital. Correcto. Porque si de repente no estás activamente con una ronda abierta, igual estás hablando con inversionistas que van a entrar en la siguiente ronda. ¿no? Nosotros con Thrive cerramos una ronda semilla. Thrive, la mayor aceleradora y fondo de inversión de Silicon Valley, ¿no es cierto? Thrive fue un hito espectacular, ¿no? Porque fue el momento preciso que nosotros queremos entrar a Estados Unidos y ellos, su tesis es ayudarte a convertirte en una empresa global, empezando con sus contactos y su network en Estados Unidos, justo en la costa oeste donde están los agricultores de cultivos de alto valor. Sí. Entonces con ellos cerramos una ronda de inversión semilla que ya había empezado hace algunos años, que fue por un valor de $1,5 millones y empezamos a levantar nuestra siguiente ronda, que es la serie A. Ahorita está abierta la ronda. Está abierta, ¿no? Está abierta la ronda y cualquier inversionista que esté interesado en participar y en volverse parte de Space AG y la transformación de la agricultura puede acercarse a nosotros y ver si es que hace fit, ¿no? Porque el fit entre el inversionista y el emprendedor es súper importante, ¿no? Que ambos compartan la misma visión, que ambos tengan el mismo entendimiento de la oportunidad y de los riesgos. Entonces, ahora es un momento muy importante porque tal vez personas que no pudieron entrar en rondas anteriores podrían suscribirse en esta ronda y ayudarnos a completarla. Yo sé que hay información confidencial, ¿no? Pero sí podemos dar algo de números. Economics, yo creo que más que hablar de valores absolutos, podemos hablar del crecimiento. Hemos crecido en más de 100% nuestras ventas de software, que es el modelo fuerte. Que es el modelo recurrente que queremos, no el vuelo de drones necesariamente. Y justo qué bueno que lo menciones, porque nosotros de tener 80% de la venta inicial vuelo de drones, a principios del año pasado 70% de las ventas eran vuelo de drones. Hoy solamente el 20% es vuelo de drones y el 80% es software. Entonces realmente empezamos a validar nuestro negocio escalable, que es el software. Pasamos de tener 12, creo, clientes en el año pasado a tener más de 30 en el último mes. ¿Y qué tipo de clientes son ellos? Los clientes justo, ¿no? Los más grandes, los productores más grandes mundiales de estos tipos de cultivos de alto valor. O sea, el productor más grande de paltas a nivel mundial. El productor más grande de arándanos a nivel mundial, el productor más grande de fresas a nivel mundial. Todos son clientes. Que hoy día usan la tecnología de Space AG. Son clientes de nosotros y no solamente en Perú, sino en otros países. Claro, entonces nosotros podemos apalancar esas relaciones en Perú para poder seguir creciendo con ellos en otros países. Y al tener a los más grandes, se te abre la puerta de los otros clientes del mercado, ¿no? Entonces sí, duplicamos las ventas, los usuarios multiplicamos por 4.5. O sea, pasamos de gerentes de empresas grandes, agroexportadoras, a supervisores, en el cual se multiplicó por ¿cuántas X? Sí, no, por casi 5X, ¿no? Y ahí pasamos al evaluador, al cosechador, a la persona que está ahí en el campo cosechando, y ahí multiplicamos por... Ahí se vienen miles de usuarios más. Miles de usuarios. Entonces,
La empresa, comparada a principios del año pasado, ha dado un salto exponencial. Y de hecho... ¿El equipo? El equipo pasó de ser 15 personas también a ser 30 personas. Tener a country managers en México, en Chile, en Colombia y pronto... Y mujeres, ¿no? En México, mujeres, sí. Ajá, todas mujeres, sí. Porque la líder del equipo comercial en Perú también es mujer. Y bueno, y gente con una experiencia sólida, ¿no? Claro, ya gente... ex Hortifruit, ex Netafim, todos con ex Camposol. Estudios de posgrado, o sea, otro nivel de talento, ¿no? Y bueno, y lo último es nuestro enfoque ahora en abrir Estados Unidos, ¿no? Que creo es importante. Y México, diría yo. Y México, que ya está por default, ¿no? Claro, porque ya hay clientes. Sí, ya empezó a caminar. Estados Unidos, que es un mercado un poco más complicado porque es una diferencia cultural más fuerte, pero lo que estamos viendo en las últimas visitas y viajes a Estados Unidos es que los problemas son los mismos. Y los problemas son los mismos y el cosechador que ves en Perú lo ves en Estados Unidos que lo jalan de México. Entonces al final esa necesidad de empoderar a las personas en el campo es crucial, es urgente y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad y entrar con fuerza. Ahora, el crecimiento de la empresa yo creo que no sería posible si no tenemos una buena estrategia también interna, de equipo, de personas válidas, de cultura. ¿Qué estamos haciendo en ese sector? De cultura y de procesos. Y de procesos, exacto. O sea, yo creo que cuando eres una empresa pequeña, seguimos siendo una empresa pequeña, pero cuando eres una empresa de repente de menos de 5 personas que están siempre juntos, la cultura se contagia. Es como ya todos saben cuáles son los valores de los cofundadores porque están interactuando con ellos todos los días. Y está escrito en la pizarra prácticamente. Entienden cómo toman las decisiones, entienden cómo piensan. Si un cliente reclama, saben cómo los cofundadores se preocupan por ese cliente y cómo ellos, la importancia que le dan. Entonces, entienden cómo funciona la empresa, ¿no? Pero si la empresa empieza a crecer y se vuelve virtual, porque ahora ya con el COVID, ¿por qué? Porque cuando la empresa es chica, la cultura espontáneamente se comparte entre el grupo. Es como que ves a los cofundadores tomar decisiones en base a sus valores, como por ejemplo el enfoque en el cliente, ¿no? Cuando el cliente llama, qué tan rápido el soporte, ¿no? El customer support, Se contagia, no hay que escribirla. Lo tienes todo mapeado prácticamente. Todo en el ADN de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero a medida que la empresa crece y empieza a volverse internacional y tienes talento trabajando en Chile, en Colombia, en Brasil. Y diferentes áreas, ¿no? Ya tienes el área comercial, el área de marketing. No tienes una oficina física porque por el COVID también trabajamos virtual. Entonces, poder replicar esos valores necesita mucho más estructura. Necesitas ya escribir los valores, redactar los procesos, los principios, la cultura, se empieza a formalizar, ¿no? Y los procesos, claro, porque al final uno quiere poder replicar muy bien lo que está haciendo. Lo que está haciendo bien, especialmente, ¿no? Como hicimos en Perú, replicarlo en Chile, ¿no? ¿Cuánto dinero se invirtió en marketing? Podemos hacer una estrategia similar. Tenemos que poner más dinero, menos dinero, ¿no? ¿A quién contratar? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Claro, entonces nosotros el último año y medio hemos trabajado muy fuerte en crear cultura, política, en nuestros valores, en comunicar los valores, en ir empezando a ir definiendo los procesos, plasmar los procesos dentro de la práctica del día a día dentro de la empresa. Así que eso nos está ayudando a poder crecer y especialmente hay algo crítico, ¿no? En poder delegar, ¿no? Porque creo que el mayor reto, uno de los mayores retos que tiene un emprendedor es poder delegar, porque al final estás acostumbrado a hacer todo tú y soltar algo de eso para que alguien lo haga, y delegar significa realmente delegar, o sea, delegar y no preocuparte más por ese problema, porque si delegas y estás atrás de eso y viendo el detalle de cómo lo hacen, no es realmente delegar. Para poder delegar necesitas poder confiar y confías en una persona porque sabes que esa persona comparte tu visión y tiene las herramientas, los procesos y la capacidad para poder ejecutarla, ¿no? Hay dos últimas preguntas para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías al emprendedor, a tantas personas que hoy día han decidido emprender, crear sus propias startups? Y la segunda sería, ¿qué le dirías al empresario, al agroexportador, al productor
que quiere comenzar a usar tecnología, pero no sabe por dónde comenzar? Claro. A ver, al emprendedor le diría que dos cosas. Primero, que trate de entender el camino de los otros emprendedores que han pasado por lo que él ha pasado. O sea, no reinventar la rueda prácticamente. No reinventar la rueda y saber bien cuáles son los retos que se va a encontrar en el camino y cómo otros emprendedores lo han superado. O sea, claro, que esté hablando con emprendedores que ya han crecido y han logrado de repente éxitos en los negocios o poder levantar grandes rondas, que lea de historias de emprendedores que hablan sobre su camino, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado le recomendaría que trabaje mucho en la parte personal, ¿no? En la parte más humana de cómo emocional, sí, emocional de que el negocio no te consuma, de que no de poder manejar el estrés. Exacto, exacto. De poder manejar yo creo que ahí hay un punto clave, porque al final muchas de las decisiones se toman desde acá arriba y si no estás bien estable, con todo el estrés que cargas y la adrenalina del día a día, las decisiones pues no salen muy bien, ¿no? O sea, tú en tu caso, ¿qué otra recomendación le darías? Yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo yo de Space AG, la última startup en la cual estamos los dos juntos, me focalizaría en 2 puntos. Uno es en construir un equipo A1, tener gente que realmente te va a llevar al siguiente nivel. Porque muchas veces uno dice, ya, yo contrato pues a mi amigo, al costado, al practicante, pero en algún momento sí necesitas gente clave que van a ser los pilares del startup, los que te van a permitir tener, no sé, como en tu caso, la persona que tiene el conocimiento de finanzas y puede hacer un buen análisis del negocio. Tienes que tener un CTO, una persona clave, brillante, que puede desarrollar producto y probablemente alguien que vea la parte comercial, ¿no? Al menos una estructura bien clara con personas que realmente te van a permitir pues llevarlo al segundo nivel. 2, yo diría que sería tal vez el hecho de no desarrollar por desarrollar, que nos ha pasado mucho, hasta de hacer outsourcing, sino de entender bien la necesidad del usuario. O sea, he pasado mucho tiempo rebotando la idea que tengo, probándola, testeándola, y no quiere decir que tienes que escribir código o crear algún producto para hacer eso. O sea, puede ser una PowerPoint, puede ser un borrador en una servilleta, ¿no? Pero validarlo, estar seguro que es eso, entender bien la necesidad del usuario. Si tú conoces realmente ese problema, cuánto lo conoces, a cuántas personas de ese entorno conoces, cuánto has iterado con esas personas y si tienes bien claro el mercado al cual quieres llegar, ¿no? Y cómo vas a llegar a ese mercado. Entonces de ahí recién te lanzas y desarrollas o construyes algo, pero hay como que todo un ejercicio inicial que mucha gente no te puede decir qué cosa hace en una frase. ¿Qué cosa haces? Bueno, yo sí, porque está ahí, y al final, ¿qué haces? O sea, no tienes claro el concepto. ¿Por qué? Porque tu producto que vas a desarrollar puede ser un Frankenstein, ¿no? Sí. Y ahí hay un tema enorme porque gastas recursos, gastas tiempo, contratas gente, muchas veces nos ha pasado, que no tiene nada que ver con el negocio, ¿no? Sí, yo creo que eso que dices de user research, ¿no? De hacer research, pero ágil del usuario para entender y prototipar y decirle esto es lo que necesitas, ¿no? Corrígelo y tener toda la maqueta validada, iterada muchas veces con el usuario antes de empezar a construir el producto, el código, el software. Clave, ¿no? Y yo añadiría a eso que tu grupo de usuarios con los cuales, o potenciales clientes con los que vas a desarrollar el producto, representen bien al mercado, ¿no? Exacto. Porque lo que pasó nosotros en nuestro primer producto, que hicimos esa iteración y co-desarrollamos en nuestro primer software, con los más innovadores. Entonces creo que salió un producto muy bueno para ellos, pero una vez que tratamos de irnos a un mercado más masivo, a clientes que no tenían tanta visión innovadora, fue más complicado porque ellos no tenían la capacidad de usar el producto y tuvimos que construir otro producto más básico para que ellos puedan usarlo. Claro, y estas empresas grandes, innovadoras, representaban gran parte de nuestro facturado, entonces era como que te pedían y tú decías, ¿qué hago ahora, no? ¿Desarrollo o los abandono o les digo, no te lo voy a desarrollar? Entonces se crea esta especie de loop en la cual, porque trabajas para una empresa muy grande, el nombre,
tienes que seguir aceptando de desarrollar cosas y pierdes un poco el foco, ¿no? El foco creo que también es importantísimo, mantener un foco que puede ir variando, ¿no? No necesariamente tienes que mantenerlo del día 1, pero al menos no tener pues 5, 6, 7 líneas en las cuales de alguna manera pues tus recursos y tu visión se puede perder, ¿no? Sí, siempre el foco es importantísimo y lo has dicho bien, porque foco y flexibilidad, como que flexibilidad estratégica para poder cambiar el foco en el momento en que lo necesitas, porque a veces también la dirección que estás avanzando, si eres muy obstinado en ir siempre a esa dirección, puedes acabar perdiendo una oportunidad de pivotear hacia otro lado donde haya una oportunidad, o sea, un beneficio o un negocio mucho más interesante. Ahora también podrías hacer un razonamiento a la inversa, ¿no? O sea, decir, yo tengo esta idea y sobre esa idea analizar los riesgos que tienes, riesgos de equipo, riesgos de producto, riesgos de mercado, de escalabilidad, etcétera, e ir viendo cómo puedes disminuir el riesgo en cada una de estas fases, ¿no? Es como que un pensamiento inverso, pero que de alguna manera te permite pues ir construyendo lo que podría ser la trayectoria de la empresa hacia esa dirección, que definitivamente tienes que tener bien claro el norte, porque si no, no sabes tampoco a dónde vas, ¿no? Bueno, y la última pregunta era sobre los agricultores. Mayor apertura hacia la innovación. ¿Por qué? Porque si bien las cosas que hace hoy día pueden funcionar, tal vez mañana no. Y el mundo está cambiando, la demanda de alimentos está cambiando. Por ejemplo, los consumidores quieren mayor trazabilidad de dónde vienen las frutas que consumen. Si el agricultor no se digitaliza, no va a poder dar esa trazabilidad. Entonces, que sea consciente de que hay que adaptarse, hay que cambiar, y para eso hay que innovar, y que tenga esa mentalidad abierta hacia la innovación, sea software, sea hardware, sea procesos post cosecha, pero sí que esté atento a que las cosas van cambiando, el sistema de alimentación mundial está pasando por una transformación y que si no hace ellos la transformación hoy, corren el riesgo de eventualmente no tener nada para poder transformar, ¿no? Claro, especialmente porque los márgenes en agricultura hoy día son muy, muy estrechos, ¿no? Recuerdo el otro día hablaba con un gerente y me decía, mis márgenes de utilidad están ahí, o sea, me la juego un 10% al final, ¿no? Y yo le decía, ¿y tus proyecciones de cosecha? Bueno, a veces tengo un 8% de error, ¿no?, en el margen de cosecha. Entonces, al final, esa incertidumbre que tiene el agricultor y todas las variables que tiene que controlar en el día a día son enormes. Entonces, sí necesitas una herramienta o al menos no solamente el asesor que te puede de alguna manera dar información valiosa, pero tienes que estandarizar procesos, tienes que recolectar grandes cantidades de información, tienes que tomar decisiones informadas a tiempo, tienes que saber cómo contratar, a quién, dónde, en qué lote, en qué parcela, cuánto cosechó, la calidad, ¿no?, el pH, la conductividad, todo tiene que funcionar como un reloj y a ojo, a ojímetro, no siempre funciona bien, pues, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que ahí va, la agricultura históricamente ha sido la industria que menos se ha transformado digitalmente. O sea, en la historia, después de un análisis, han habido varios estudios. Hay uno de McKinsey, creo, hay varios ¿no? estudios, uno de McKinsey que se hizo hace unos años sobre el nivel de adopción de tecnologías digitales por todas las industrias, y la agricultura estuvo última en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, esta es una hipótesis que tenemos, es que el agricultor tiene tantas cosas en la mente que para ellos cambiar y transformar lo que ya vienen haciendo y vienen haciendo bien hacia una nueva forma innovadora, hacerlo es más complicado. En otras industrias tienen menos márgenes de error. No es tan fácil atribuir una solución digital a un beneficio en el campo, porque el campo maneja plantas que son sistemas complejos. Entonces, todo eso hace que la agricultura sea menos digital. Pero si no se ponen las pilas, ¿no? Si no adoptan la digitalización hoy día, corren el riesgo de que luego ya sea muy tarde, ¿no? Buenísimo. Y que luego los consumidores finales en mercados como Europa, que quieren saber qué persona fue la que le cosechó la fruta que ellos están comiendo, no puedan lograr esa trazabilidad con ese agricultor porque él sigue manejando lápiz y papel, va a perder todo ese mercado. Entonces, que vean bien las tendencias de mercado, de alimentación, de demanda mundial de alimentos, para que sepan que ya la necesidad de digitalización está y es urgente. Súper. Y cerramos ahí con la visión, creo. La visión de Space AG es alimentar mejor al planeta y elevar la calidad de vida de los trabajadores.
Los invitamos al próximo episodio de este videocast, donde tendremos invitados de lujo que verán temas de tecnología, de agricultura, de inversión, para poder ayudar al ecosistema a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, por toda la aventura que hemos pasado en estos años, y creo que lo poco, mucho que hemos aprendido es muy interesante poder compartirlo. De todas maneras, gracias. Buena conversación.